Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Estamos con un poquito de frío en esta época del año, así que vamos a tocar un síntoma que generalmente causa mucha preocupación en los padres. Vamos a hablar el día de hoy, invertir unos minutos en la tos. Entonces, primero, es muy frecuente en niños. Puede presentarse sola o acompañando otras molestias como estornudos, moco, fiebre incluso, y puede ser una de corta duración o de larga duración. Habitualmente cuando es de corta duración una tos aguda suele ser muy intensa y es la que preocupa. Y cuando suele ser una tos crónica, la intensidad baja y preocupa no por la molestia, sino por la duración en la que el síntoma acompaña al paciente. La pregunta del millón es si la tos es nuestro amigo o nuestro enemigo. Habitualmente lo vemos como enemigo y justamente al causar preocupación acudimos a la consulta, ya sea por el consultorio o por la emergencia. Pero yo diría que si entendemos qué es la tos, vamos a generalmente cambiar esa apreciación y verla como nuestro amigo. ¿Qué pasa? La vía aérea empieza en la parte alta de la nariz, la nasofaringe, garganta y finalmente termina en los pulmones, y todos estos conductos tienen que estar libres para poder, digamos, permitir el ingreso del aire al organismo. Y la tos, cuando, digamos, se encuentra que esta vía aérea no está permeable, se genera como reflejo para tratar de desatorar alguna parte de esos conductos que estén con sustancias extrañas. Generalmente, para tener una idea, ingresan en un niño de 10 kilos más o menos 4 litros de aire a lo largo de todo el día en nuestro organismo, y esa cantidad de aire puede ingresar limpia o contaminada con polvo, con partículas, con sustancias extrañas, y es justamente el reflejo de la tos el que se encarga de mantener limpia, digamos, este ingreso de aire hacia los pulmones. Teniendo en cuenta que la tos viene a ser como un mecanismo para tener desobstruida toda nuestra vía respiratoria y permitir un ingreso adecuado de aire, entonces no debemos suprimir la tos, salvo contados casos como los vamos a ver. ¿Por qué se produce la tos o cómo se produce? Bueno, la tos puede ser, como le dije, aguda o de corta duración, y generalmente cuando es agudo o de corta duración está en relación a, en la mayoría de casos, procesos virales, llámese resfrío o catarro, y ahí va acompañado de moco, va acompañado de estornudos e incluso de fiebre. En estos casos que la tos acompaña un proceso agudo, las molestias como los síntomas respiratorios altos, moco, estornudos e incluso la fiebre es lo primero que se va, y la tos sí puede demorar en irse 1 a 2 semanas más. Tenemos también la tos que se conoce como tos seca o tos sin flema, que habitualmente es una tos irritativa, acompaña las vías respiratorias altas en procesos de infecciones virales. Tenemos también la tos que se conoce como tos de foca o tos perruna, que genera un sonido similar a este, ¿no? O sea que después de esa sensación de esta tos de foco de perro, hay un ruido como con dificultad en la entrada del aire. Cuando eso se produce es que probablemente la inflamación esté a nivel de la laringe, que es el conducto que está por debajo de la garganta y en donde están las cuerdas vocales, y suele ser común que a ese tipo de tos acompañe un poco de ronquero o de disfonía. El tratamiento de estos cuadros, cuando vayamos a conversarlo posteriormente, suele ser la terapia con corticoide, vía oral, en jarabes, y en el caso moderado o severo, nebulizaciones con un medicamento que se llama adrenalina. La tos aguda también puede acompañar a los procesos bronquiales o a los procesos pulmonares, crisis de asma, pensar en esa posibilidad cuando la tos se acompaña de un silbido para respirar, y cuando la tos se acompaña de fiebre o decaimiento, pensar en la posibilidad también de una neumonía como un cuadro agudo. Si la tos dura más de 2 semanas, por definición estaríamos hablando de una tos crónica, y en este caso pensar siempre cuando la tos se presenta en los extremos del día, muy temprano en la mañana al despertar o muy de noche entrando la tarde, pueden estar en relaciones a cuadros alérgicos, es decir, rinitis alérgicas, y en ese caso debemos consultar al pediatra para ver cuál es la medicación ideal. Causa de tos crónica también, no nos olvidemos, sinusitis. Si tu hijo está tosiendo más de 2 semanas con o sin moco, simplemente tos con flema, esta también se puede deber a sinusitis, que es la infección de los senos paranasales, unos huecos que hay aquí en esta zona de la cara que se contaminan y se llenan de moco, y son causa también de tos crónica. Si tienes tos crónica con a veces secreción verdosa y dolor de cabeza, consulta con tu pediatra por la posibilidad de sinusitis. ¿Qué hacer? En el qué hacer, lo primero es qué no hacer. Entonces, ¿qué no hacer? Si tenemos en cuenta que es un mecanismo de defensa, evitemos el estar tratando de buscar el medicamento ideal para cortar la tos.
Como les repito, si tenemos en cuenta que es el mecanismo que desatora la vía aérea, no vale la pena cortar la tos, salvo que la tos genere problemas para dormir, problemas para comer, sea una tos emetizante que lleva al vómito o que agota al niño. En esos casos uno sí pudiera recurrir a un antitusígeno previa consulta con su pediatra. ¿Qué otras cosas hacer si la tos se acompaña de congestión nasal? Usar lavados de solución fisiológica para tener desobstruida la vía aérea superior. Si la tos se acompaña de silbido de pecho, consultar con tu pediatra por la posibilidad de broncoespasmo. Deshumedecedor, bueno, es una pregunta muy frecuente. Lima, sobre todo los distritos cercanos al litoral, tienen mucha humedad relativa. Acá yo lo que habitualmente sugiero es prender el deshumedecedor solo en las primeras horas de empezar a conciliar el sueño, porque también pelearnos contra la humedad relativa propia del medio ambiente no es correcto, sino al día siguiente, al sacar ese niño del cuarto a otro ambiente diferente, puede generar más tos incluso, ¿no? ¿Cuándo consultar? ¿Cuándo preocuparse o cuándo acudir al pediatra? Si la tos se acompaña de 1. Dificultad respiratoria. 2. La tos se acompaña de una coloración morada de los labios que se llama cianosis. 3. Si la tos es tan frecuente que agota al niño. 4. Cuando la tos se acompaña de, por ejemplo, fiebre, decaimiento y el niño no luce bien. Y siempre también la tos en los menores de 6 meses debe llevarnos a consultar. Consulta siempre con tu pediatra si es que la tos te genera preocupación. Pero vuelvo a repetir, no lo veas como un enemigo, sino tener en cuenta que a veces es un mecanismo de limpieza de la vía respiratoria. Espero haberte ayudado. Estamos viendo en el siguiente video.